Señor, por estar nuevamente desde aquí, desde el Virrey del Pino, desde el kilómetro 41 a 700. Estamos en conexión con la radio de la Predicadora. Amén. Saludamos a los hermanos de la radio de la Predicadora y le agradecemos la conexión para la cual podemos hacer que esta palabra corra y sea glorificada. Amén, sí, Jesús. También saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que recién estuvo haciendo la primera hora del programa, hablando del libro de Filipenses, un libro muy lindo, hermano, Sí, Señor. que ustedes puedan apreciarlo, atesorar la enseñanza que hay en el libro de Filipenses, que es muy rica para la vida del nuevo hombre. Y bueno, también saludamos a todos los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en las calles José Hernández 384. Y como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Amén, gloria a Dios. Agradecido al Señor de que podemos estar saliendo al aire. Gracias, y bueno, Jesús. Saludamos a mi mamá también, que hoy no nos pudo acompañar por causa de su trabajo, pero que el Señor la bendiga. Ustedes saben que ella cada vez que tiene oportunidad está acompañándonos a nosotros aquí presencialmente. Así que bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra del día de hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo nuestras vidas, que tú, Señor, nos estés hablando a través de tu palabra, que tú, Señor, nos sigas direccionando como lo has hecho hasta ahora, Señor, guiándonos en todas las cosas. Oh Padre, bendice a los hermanos que nos están escuchando, Señor, aquellos que nos van a escuchar luego a través de YouTube, que tú los bendiga y que esta palabra, Señor, pueda ser provechosa para ellos. Nosotros sabemos que lo es, Señor, porque lo ha sido para nosotros. Por eso, Señor, te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, y produzcas lo que tú quieres producir en la vida de cada uno de nosotros. Sí, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amados Gloria hermanos. a Dios. Damos gracias al Señor. Vamos a ir a la palabra del día de hoy. Ustedes saben que estuvimos viendo el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, y ahí vimos toda la provisión que el Señor nos dio en Cristo Jesús por medio de la vida del nuevo hombre. Vimos en el capítulo 8 el andar en el espíritu, y como el hombre, en el capítulo 7 vimos la batalla entre la carne y el espíritu en el hombre, y cómo el hombre pudo deshacerse de esa batalla por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, yendo allí a Romanos capítulo 6, versículo 6. Pero ahora también nosotros vimos, después de ver todo lo que el Señor nos proveyó en el capítulo 8, fuimos al capítulo 12, y entonces ahí pudimos ver la necesidad de la formación del cuerpo de Cristo. Vimos la necesidad de la formación del cuerpo de Cristo, vimos los dones, los ministerios, la manifestación, el orden del cuerpo de Cristo, que eso habla de la iglesia local. Gracias, Jesús. Ahí vimos todas esas cosas, y bueno, y damos gracias al Señor porque hemos podido llegar hasta allí, y hoy queríamos compartir con ustedes algo muy importante en la vida del cristiano, algo muy importante en nuestras vidas, que justamente de esto estuvimos hablando con el pastor la semana pasada cuando nos visitó. Estuvimos hablando de este tema, ¿no? Y es muy maravilloso. Lo que pasa que a veces nosotros, por las situaciones, por muchas cosas que vienen a nuestra vida, nosotros lo dejamos de lado, y experimentamos lo que se sufre, el no mantener esta conducta, vamos a ponerlo así, pero no es una conducta, sino que es una manifestación de la vida del nuevo hombre, que es la dependencia, y vemos lo que se sufre cuando nosotros perdemos esta dependencia de Dios, porque no es que perdemos a Dios, no es que perdemos nuestra salvación, pero perdemos esta práctica de la dependencia de Dios por medio de la oración, y sobre todo por medio de la oración de rodillas, y esto es algo muy importante. Antes no se entendía esto, y se hacía la oración de rodillas como algo religioso. Y hoy nosotros teníamos que orar de rodillas, teníamos que ayunar y teníamos que hacer tantas cosas para ganar nuestra salvación. Bueno, ahora nosotros sabemos que la salvación nos fue dada por medio de los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces ahora nosotros entendemos que la oración, el ayuno, no es para ganar nuestra salvación, sino que es para mantener nuestra comunión con el Señor. Es para mantener nuestra comunión con el Señor y para que no seamos vencidos por los deseos y los apetitos de la carne, porque la carne se levanta. Entonces nosotros vivimos una vida en el Espíritu, siempre lo decimos, una vida en comunión con el Espíritu Santo a través de la vida de oración, una vida de lectura de la palabra y una vida en dependencia de la vida de Dios para la manifestación de la vida del nuevo hombre. Vamos a ir a la palabra, hermano.
en Efesios, perdón, capítulo 3, versículo 14. Pero antes le voy a dejar a mi esposa que salude. Paz, hermanos, gracias al Señor que podemos estar un día más. Escuchaba lo que hablaba el pastor recién, ¿no? Y cuánto valor tenemos que darle a los pastores que predican la gracia, ¿no? Cuando no entendemos no le podemos dar el valor, pero cuando vamos entendiendo, ahí le empezamos a dar el valor, ¿no? Le damos gracias al Señor por eso, porque no son muchos, ¿no? Y sin embargo es tan cierto, ¿no? Que una cosa es predicar y otra cosa adoctrinar y enseñar e instruir a los hermanos, porque la carne quiere todo lo que Dios no quiere, y la gracia nos va marcando, ¿no? El camino que tenemos que seguir, ¿no? Pero gracias al Señor, todo depende de Él, y todo es para la gloria de Él, ¿no? Todo lo que vamos entendiendo, todo es para su gloria, ¿no? Que el Señor nos esté bendiciendo en este día y que sea de provecho la palabra de hoy, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias damos al Señor, hermano, por todas estas cosas. Vamos a ir a la palabra en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Efesios. Y dice así la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no me quería detener en este día, hermano, un momento. ¿Vio? Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Vio? Y entonces nosotros vemos la necesidad de la oración. Vemos la necesidad de la oración. En otra parte de la Escritura, ahí en el mismo capítulo, en el mismo libro de Efesios, dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo. ¿Vio? Orando en todo tiempo. Entonces, pero nosotros tenemos que colocar a la oración en su lugar. ¿Vio? En su lugar. No oramos para ser salvos, no oramos para que alcanzar beneficio de Dios, ¿vio? Sino que oramos para mantener la comunión con el Señor. Los beneficios son la añadidura que viene después. Y oramos porque hemos entendido que tenemos una vida y que tenemos que tener comunión con esa vida. La oración vendría a ser como el cordón umbilical que hay entre la mujer y el niño, el feto que está dentro de ella. Si la mujer no tendría ese cordón umbilical, no podría comunicarse con el niño. Bueno, nosotros tenemos la oración como aquel cordón umbilical que nos une al Señor para poder tener comunión con Él. Y por la oración también somos enriquecidos. Alabado sea su nombre. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Vio? Y la oración es necesaria. La oración es necesaria, ¿vio? Por eso dice el apóstol Pablo, nos enseña. Pero para nosotros, para todo, usted va a encontrar en la palabra de Dios, va a encontrar un ejemplo para todo. Va a encontrar un ejemplo en cuanto al andar en la fe, en cuanto a la manifestación de la vida de Dios, en cuanto a la vida de oración. Y ahí usted, en el primero que lo va a encontrar, es en nuestro amado Señor Jesucristo. Si nosotros leemos a lo largo de los 4 evangelios, encontramos al Señor Jesús que de tanto en tanto Él se apartaba a orar. Él se apartaba a orar porque tenía que tener esa comunión con el Padre. Y fíjese que en el momento más traumático, por decirlo humanamente, de su peregrinación, Él se fue y se puso a orar. Fue a la comunión con el Padre. Ese podemos ver ahí en Mateo, cuando el Señor ora en el Getsemaní. Alabado sea su nombre. Y nosotros tenemos que ver la importancia de la oración. Sí. 26. Sí. 38. Bueno, en el 37 dice: y tomando a Pedro y a los 12 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Vio? Y el Señor tuvo la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque había una aflicción en su humanidad. En su humanidad había una aflicción.
¿Vio? Y eso nosotros podemos ver. En Santiago capítulo 5, versículo 13 dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Vio? Haga oración, vaya a la comunión con el Señor. Vaya a la comunión con el Señor allí por medio de la oración y el Señor le va a fortalecer. Pero así nos ha pasado a muchos de nosotros, hermano. A muchos de nosotros. Solamente que hemos dejado de practicarlo y nos hemos olvidado, ¿no? Por eso la palabra del Señor dice allí en el Antiguo Testamento: paraos por los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas, dice, y andad por ellas. Entonces nosotros tenemos que mirar bien. Aquí Santiago dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Entonces nosotros vemos la necesidad de la vida de oración en nuestra vida práctica. Necesitamos la vida de oración, necesitamos esa comunión con el Padre, ¿vio? Necesitamos esa comunión. ¿Por qué la necesitamos? Porque cuando nosotros no vivimos una vida en comunión con el Señor, como nos decía el pastor el otro día cuando nos visitaba en nuestro hogar, nosotros dependemos de nuestra humanidad, ¿vio? O la humanidad cobra fuerza, ¿vio? Y la humanidad tiene, por decirlo de alguna manera, amor propio, ¿vio? Y el amor propio no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. Ese amor propio le lleva a la carne a enorgullecerse y decirle de alguna manera en su manifestación al Señor que no tiene necesidad de Él, ¿vio? Y nosotros también hemos pasado por ahí. También hemos pasado por ahí, ¿vio? Y el pueblo de Israel también pasó por ahí. Por eso el Señor le dijo: usted, dice, duro de cerviz, incircunciso de corazón, dice. ¿Vio? Y ¿qué quiere decir eso de que ellos eran duros de cerviz? Una persona que es dura de cerviz es una persona que muestra su orgullo, siempre está erguida, ¿vio? Nunca se postra para poder reconocer que hay alguien superior a él, ¿vio? Siempre está erguida. No, yo puedo. Yo voy a salir adelante porque yo tengo la capacidad. Aunque esté allá en lo más profundo, ¿vio?, de la angustia y la necesidad, él sigue creyendo que él puede, ¿vio? Pero el Señor le hace pasar por allí, para que él reconozca que su dependencia tiene que venir del Señor. Por eso dice la palabra del Señor: si humillar en mi pueblo, dice, y buscar en mi rostro, dice, ¿vio? Y entonces dice: yo oiré desde los cielos, dice. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y buscar en mi rostro, dice, yo oiré desde los cielos, dice, y sanaré su tierra. Y cuando hablamos de sanar la tierra, no habla solamente de la tierra donde nosotros habitamos, sino que habla de nuestra vida, de nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué decimos que habla de nuestro corazón? Porque nosotros somos la buena tierra donde el Señor plantó la semilla, y la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo maravilloso, poder entender, hermano, es algo maravilloso. Gracias, Jesús. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que entender. ¿Vio? Fíjese, nosotros que lo entendemos, que entendemos cuál es la importancia de la necesidad de la vida de oración, muchas veces la descuidamos. Pero gracias al Señor que el Señor manda a su siervo, o manda a un hermano o una hermana, y nos refresca la memoria. Nos refresca la memoria. ¿Se acuerda cuando nosotros vivíamos una vida de oración, de comunión con el Señor? Una vida en dependencia del Señor, y el Señor nos escuchaba y nos daba la salida a todas nuestras circunstancias. Y ahora nosotros nos preguntamos: ¿dónde está el Señor en este momento de situación, en este momento de pandemia? ¿Vio? Y el Señor dice ahí en el Antiguo Testamento, que después también mi esposa lo va a buscar, dice la palabra del Señor, dice: entra, pueblo mío, dice, entra, dice, ¿vio? Y cierra las puertas hasta que haya pasado la indignación del Señor. ¿A qué piensa usted que entra el pueblo de Dios y cierra la puerta cuando la indignación del Señor está pasando sobre este mundo? ¿Qué? ¿Entra a descansar? ¿Entra a vivir una vida conforme a la carne? No, entra a tener comunión con Él, ¿vio? Y eso es lo maravilloso, sí. Bueno, en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Vio? ¿Y cuál fue el pecado? Dejamos la comunión con el Señor. Sí. Isaías 26,
20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. ¿Vio? En tanto que pase la indignación. Isaías 26:20, ¿verdad? Sí. ¿Vio? 26:20. Anda, pueblo mío, ¿vio? Entra en tus aposentos. ¿Y para qué entrábamos nosotros en los aposentos? El Señor dijo, y cuando entres en tu aposento, dice, cierra la puerta, dice. Y tu Padre dice que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Y qué es lo que ve? Ve nuestra comunión con Él. El derramar de nuestro corazón delante de su presencia. Y muchas veces ese derramar nuestro corazón trae tras sí un derramamiento de lágrimas, reconociendo, hermano, que nuestra dependencia, como decía el apóstol Pablo también, ¿no? Nuestra capacidad, nuestra competencia viene de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahí está nuestra Amén. capacidad. Sí, sí, Nuestra amén. capacidad no está en nuestro intelecto, no está en cuántos versículos yo pueda memorizar a lo largo de mi vida, no está en cuántos temas yo pueda conocer de la palabra. Nuestra capacidad viene de nuestra comunión con el Señor. Por eso dice la palabra, si se humillare mi pueblo, dice, y orare, dice, yo oiré desde los cielos, dice. ¿Vio? Y muchas veces nosotros decimos, ¿a dónde está Dios que no nos escucha? Pero nosotros hemos hecho lo que nosotros debíamos de hacer. ¿Qué era lo que debíamos de hacer? Teníamos que humillarnos. La palabra dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Cómo nos humillamos nosotros? Nosotros nos humillamos entrando en la presencia del Señor, derramando nuestro cuerpo, inclinándonos frente a Él. Por eso nosotros también, como hablábamos con el pastor, uno puede orar de muchas maneras. Usted puede orar parado, usted puede orar sentado, pero cuando usted ora de rodillas, usted está negándose a sí mismo y está llevando a su cuerpo, a su carne, la está sujetando para que reconozca que está Dios sobre ella. ¿Vio? Que no son los apetitos que ella tiene la que nos gobiernan, sino que es Dios el que nos gobierna. Y entonces usted le está haciendo saber a su propia carne que usted no está a merced de ella. Usted está bajo el poder del Señor. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Sí. Pensaba en esa canción, ¿no? En esa alabanza que dice, ¿dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿dónde está aquel Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? ¿No? Habla la alabanza, ¿no? Y dice, Dios aún sigue hablando, dice, ¿cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Amén. Queremos las bendiciones que Elías al orar tenía, ¿no? Pero sin hacer lo que Elías hacía, y estamos hablando de Elías. Amén. ¿No? Y así, bueno, están todos los hombres y mujeres también en aquel tiempo, ¿no? Como los 3 en Babilonia, ¿no? Amén. ¿Y dónde están esos hombres en este tiempo? Amén. Para que pueda el Señor hacer lo mismo que hacía en aquel tiempo, ¿no? Y cuánto más ahora, ¿no? Y dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Aleluya, Que gloria a rompieron Dios. compromisos con el mundo. Amén. Solo por agradarme a mí. Amén, gloria a Dios. Siempre buscamos, muchas veces, ¿no? Buscábamos respuesta en un amigo, en un conocido o en alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Cuando la solución la tenemos a 45 centímetros del piso, ¿no? Amén, gloria a Gloria al Dios. Señor, gracias Fíjese, Jesús. y fíjese lo que dice aquí en Mateo, capítulo... espere que se me fue el versículo. Ahí donde dice, lleva mi yugo sobre vosotros. Sí, se me fue el versículo, lo tenía en la mente y se me fue. 11:29. Sí. En el 11:28 vamos a leer. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Vio? Dice, vení a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y nosotros cómo vamos al Señor? Y vamos al Señor a través de la oración. ¿Vio? Vamos a través de la oración.
Y cuando usted va delante de alguien que es superior a usted no va con el cuello erguido, no va con orgullo en su pecho, no, usted va con humildad, sí, señor. Va con humildad, usted va con sencillez. Es más, va encogiendo sus hombros y agachando su cabeza, pero no porque usted sea menospreciado, sino porque usted está reconociendo que la persona que está delante de usted es superior. Y usted quiere alcanzar un beneficio de esa persona, entonces usted se humilla delante de esa persona. Lo que pasa que la palabra humillar hoy se ha desvirtuado. Humillarse quiere decir que aquel al cual yo me voy a presentar, yo lo veo como superior a mí mismo. No que yo me tengo que poner así como trapo de piso, ¿vio? ¿Para qué? Sino que yo tengo que reconocer, el Señor es superior a mí, ¿vio? Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es la cabeza del cuerpo, ¿vio? Y el Señor nunca nos va a usar así como trapo de piso. Al contrario, dice que el que se humilla será enaltecido. Él está esperando. Usted quiere ser enaltecido. Yo quiero ser enaltecido. Yo quiero que todo el mundo me vea con buenos ojos, por decirlo de alguna manera, al igual que usted lo debe querer. Bueno, si usted quiere que nosotros, si usted y yo queremos que nosotros podamos ser reconocidos, podamos ser vistos de todos los hombres, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos. Porque cuando nos humillamos, entonces el Señor nos enaltece. Ahora cuando nos enorgullecemos, ¿vio? Y vamos delante de la presencia del Señor y le reclamamos al Señor, Señor, porque tu palabra dice y vos me tenés que dar, y no hay un aspecto, una mínima vista de humildad en nuestro corazón, entonces el Señor dice que al altivo el Señor mira de lejos. ¿Vio? Al altivo lo mira de lejos, porque nosotros no podemos. Él es nuestro proveedor, sí, verdad, es nuestro proveedor. Pero nosotros tenemos que ir con humildad delante de Él, reconociendo que Él es superior a nosotros mismos, ¿vio? Y eso es algo maravilloso. Poder entender y poder llevarlo a la práctica es maravilloso, hermano. ¿Sí? Aunque sabemos, ¿no?, que el que es engrandecido es Él. Amén. El nombre del Señor tiene que ser llevado en alto en medio de nosotros. Amén. Para que el mundo crea que hay Dios en medio de nosotros. Sí. Que no servimos por servir, que no andamos como andamos porque nosotros queremos, sino porque hay alguien que está sobre nosotros, ¿no? Es maravilloso poder entender, ¿no?, que hay alguien superior. Amén, gloria a Dios. ¿No? Que así como la mujer tiene su cabeza, Cristo tiene su cabeza, hay alguien superior, ¿no? ¿Vio? Y eso es algo maravilloso, hermano, que nosotros podamos entender. Acá la hermana Estela nos compartió un versículo en el Hechos 20:35, dice, y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Vio? Se puso de rodillas y oró con todo. Este es el apóstol Pablo, cuando se estaba yendo de Mileto, ¿vio? Entonces les alentaba a los hermanos. En todo esto os he enseñado que trabajando así, ¿vio?, de la manera que Él les enseñó a hacerlo. Dice en el 31, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Fíjese, qué maravilloso. Lloró con todos ellos, le estaba mostrando, él le estaba enseñando el camino, ¿vio? Oró con todos ellos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose, en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que ver la necesidad de la vida de oración, ¿vio?
¿Por qué tenemos que ver la necesidad de la vida de oración? Porque la oración va hasta el final. Va hasta el final. Fíjese que ahí en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos la oración también. Dios dice que ella tiene en su mano una copa de incienso. Y ahí están las oraciones de todos los santos. En el capítulo 5, versículo 8 de Apocalipsis. Fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Espero que usted pueda entender la palabra, que el Señor le haga entender la palabra, hermano. Entonces dice en el capítulo 5, versículo 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Vio? Fíjese dónde va la oración de los santos. Va a la copa que ellos tienen allí. ¿Vio? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, esto de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Pero fíjese, nuestras oraciones, dice, van a la copa del incienso. ¿Vio? Suben en olor grato delante de la presencia del Señor. ¿Vio? Porque el incienso no podía, el incienso no podía expedir cualquier aroma. Había recibido Moisés ordenanza de las hierbas que tenía que haber dentro del incienso, para que cuando el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo, ese olor llegue como olor grato delante de la presencia de Dios. Fíjese que cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, entraron dentro del lugar santísimo, dentro del tabernáculo, perdón, ellos también ofrecieron incienso, pero no era el incienso que Dios dijo, ¿vio? Además de que ellos estaban ebrios, ¿vio? Y no era el incienso que Dios dijo, y cuando ellos ofrecieron incienso, entonces cayeron postrados, porque ofrecieron olor extraño, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos de la vida de oración, porque ese incienso sube delante de la presencia de Dios, y Dios se agrada de eso, ¿vio? Ese grato olor a Cristo, ¿vio? Entonces dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjese que cuando nosotros oramos, el beneficio no solamente es para nosotros, sino que alcanzan otros beneficios. Pablo aquí estaba doblando la rodilla no por él, por otros. Por otros estaba doblando la rodilla. Dice: para que el Señor os dé espíritu de revelación. ¿A quién? A los efesios. ¿Y usted piensa que ellos no recibieron? Sí recibieron. Sí recibieron. Dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Dice: el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Vio? Y algo más, dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces fíjese que qué importante es nuestra vida de oración, en beneficio de otro. ¿Vio? Fíjese, el pastor siempre nos dice: si nosotros dispusiéramos 5 minutos para orar por la vida de cada hermano, fíjese cuánta oración, cuánto tiempo de oración tendríamos. Porque a veces nosotros, tal vez porque no lo practicamos constantemente, obviamente la carne se levanta en contra. Fíjese que cuando usted empieza a orar, la carne tiene sueño, a la carne le duelen las rodillas, la carne está incómoda. Lo mejor voy a orar sentado porque me duele mucho la rodilla, ¿vio? Pero esa es la manera en que el Señor nos hace entender a nosotros que nosotros estamos reconociendo su señorío en nuestras vidas, ¿vio? Por eso dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas.
Y eso es algo que tenemos que comprobar, hermano. Tenemos que comprobar. Y aquello que lo hemos comprobado y lo hemos dejado de practicar, tenemos que ir de nuevo a la práctica de estas cosas. Pero ya no lo vamos a hacer de una manera religiosa, sino que lo vamos a hacer entendiendo lo que la oración de rodillas produce en nuestras vidas. ¿Yo? ¿Cuántos beneficios nos ha traído la oración de rodillas? ¿Yo? El pastor siempre nos dice que cuando él comenzó en su vida cristiana, había muchas cosas que él no podía entender. ¿Vio? Y entonces iba a su pastor. Y él dice, mi pastor era un hombre que no sabía leer ni escribir, pero él enseñaba la palabra y cuando no podía hacerte entender algo, no podía explicarte algo, nos daba la mejor manera que él nos podía dar para que nosotros pudiéramos entender. Y el consejo era, andá Ramón, arrodillate y preguntale a Dios. Y así él nos transmitió esa forma a nosotros. ¿Vio? Esa forma nos transmitió a nosotros. Y cuando nosotros la practicamos, ciertamente que el Señor nos responde, hermano. ¿Vio? Cuando no nos responde, entonces nosotros nos examinamos nosotros y decimos, Señor, ¿en qué estoy fallando? Y el Señor nos amonesta, y has dejado tu vida de oración. Has dejado tu comunión conmigo. Y entonces ahora nosotros podemos entender por qué no alcanzamos el poder entender esas cosas que la palabra nos habla y no podemos entender. O el hecho de manifestar esta vida espiritual. Sí, nosotros, como nos decía, como hablábamos la otra vez con el pastor acá, ¿no? Todo el día estamos orando. Amén. Estamos pasando masa, estamos orando, estamos regando las plantas, estamos orando, estamos hablando Amén. con Dios. Pero ¿cuántas veces en el día nos arrodillamos? Amén. ¿Cuántas veces en el día ponemos nuestro rostro en tierra? Amén. Como Jesús lo hizo, como Josafat lo hizo, ¿no? Como, bueno, muchos otros lo hicieron, sí. ¿no? Pero hablando del Señor mismo, hablando de Pablo mismo, ¿no? Postraron su rostro en tierra. Sí, podemos orar de muchas maneras y todo el tiempo, aún incluso acostados, Sí. pero poder arrodillarse, doblar nuestras rodillas, que la carne se humille totalmente ante su Creador, decía un hermano, ¿no? Gloria al Señor. Yo, fíjese, y como decía mi esposa, podemos orar de muchas maneras, pero orar de rodillas, hermano, nos da una recompensa que nadie nos puede dar. Y cuando mi esposa estaba hablando ahora, yo me acordé de Ana. Fíjese, Ana, ahí en el libro de Primera de Samuel. Ahí en el libro de Primera de Samuel dice que Ana pide a Dios un hijo. Fíjese, bueno, usted puede leer todo el capítulo allí. Y entonces dice, pero Ana daba una parte escogida, 1:5, porque amaba, dice, porque Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Vio? Él no entendía, ella necesitaba dar fruto. Vemos que la oración también es necesaria para dar fruto. ¿Vio? Y se levantó, dice, ¿no te soy mejor yo que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, dice, y lloró abundantemente. ¿Vio? E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria.
¿Vio? Y en el 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Vio? Ella derramó su alma delante del Señor. Entonces dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y por la aflicción he hablado, no dice, y de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y el rey respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. ¿Vio? Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Vio? Fíjese, ella derramó su alma delante del Señor. Y al cabo de un tiempo, dice, Jehová se acordó de Ana y Ana dio a luz un hijo. Y bueno, y vemos después el propósito que Dios tuvo con Samuel. ¿Vio? Pero entonces nosotros vemos la necesidad de ir delante de la presencia del Señor, de derramar nuestra alma delante de Él, pero no de cualquier manera. ¿Vio? Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, dice, y orare y buscare mi rostro. ¿Vio? Veo que para el hombre, en lo natural, en el ambiente de este mundo, tener que arrodillarse delante de otra persona para alcanzar un favor es algo humillante, pero si nos humillamos delante del Señor, dice que Él nos va a exaltar. ¿Vio? ¿Cómo nos va a exaltar? Por la manifestación, el resultado que se va a ver a través de nuestras vidas. Por eso, hermano, los que confían en Jehová dicen, no serán avergonzados. No serán avergonzados. Es todo al revés, ¿no? Porque estando en el mundo el hombre se exalta y Dios lo humilla. Sí. Pero estando en el Señor nosotros nos humillamos y Él nos exalta. Y Él nos exalta. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano, es maravilloso. Que usted lo pueda comprobar. Fíjese que nosotros nos lamentamos muchas veces de haberlo comprobado y haberlo dejado de practicar. Pero el Señor nos da una oportunidad. ¿Vio? El Señor nos habla hoy para darnos una nueva oportunidad. ¿Vio? ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, no lo pude practicar, no lo he practicado durante todo este tiempo. Bueno, si usted se vuelve, y lo más maravilloso de esto, ¿sabe cuál es? ¿Sabe qué es? Que muchas veces nosotros decimos, pero si yo me arrodillo y oro al Señor, ¿será que el Señor me va a escuchar? ¿Y sabe qué? Nosotros le podemos transmitir nuestra experiencia. Nosotros habíamos dejado de orar mucho tiempo, a causa de muchas tribulaciones que vinieron a nuestra vida. Pero el día que el Señor nos venció porque Él nos venció, no fueron las tribulaciones las que nos vencieron, nos venció el Señor. Caímos postrados de rodillas y el Señor estaba ahí. Él estaba ahí, Él estaba esperando que nosotros caigamos ahí derrotados de rodillas, ¿vio? Y clamemos a Él, porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si no nos humillamos, no vamos a poder entender esas cosas. Porque es necesaria la humillación, ¿no? Para que después venga la exaltación. Alabado sea su nombre. Sí. ¿Vio? Entonces usted tiene que entender esta manera que Dios usa para exaltarnos. Como decía mi esposa, el mundo para exaltar lo pone en pedestales altos, le hace renombre, pero vio, con el Señor es diferente. Él primero nos humilla para después exaltarnos. Humilla nuestra carne tiene que ser humillada, ¿vio? Porque nada hay en nuestra carne que nos pueda llevar al lugar donde Dios nos quiera llevar. Pero si nosotros nos humillamos nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, dice. ¿Yo? Golpeo mi cuerpo. ¿Cómo lo golpeaba el apóstol Pablo? Por medio de la palabra. La palabra le llevaba a él que tenía que presentar sus miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que era el culto racional, y también le llevaba a que no tenía que presentar sus miembros para servir en la injusticia y a la iniquidad. Entonces de esa manera golpeaba el cuerpo y lo ponía en servidumbre. Y entonces el Señor lo enaltecía. ¿Cómo lo enaltecía? Usándolo para su gloria. ¿Vio? Lo enaltecía usándolo para su gloria. Fíjese que el apóstol Pablo ganó 3 continentes para el Señor con este mensaje de gracia. ¿Vio? Y nosotros no podemos ganar a nuestros parientes. ¿Por qué será?
¿Por qué será que no podemos ganar a nuestros parientes? Porque nosotros todavía intentamos ganar a nuestros parientes erguidos por medio de nuestra carne, y no lo vamos a poder ganar así. ¿Vio? Tenemos que ganarlos a ellos, pero primero tenemos que humillarnos nosotros para que la vida de Dios se haga una realidad en nuestra vida y entonces ellos puedan ser ganados. ¿Por qué no sé? ¿Por qué puede ser? ¿No? Y de esto nos hablaba el pastor, por eso vino el tema, ¿no? ¿Por qué puede ser que después de tantos años todavía no hayamos sido llenos del Espíritu Santo? Porque no nos hemos humillado. ¿No? Porque no nos hemos humillado, porque todavía pensamos que nuestra capacidad y nuestra competencia está en nuestra humanidad. Pero nuestra capacidad y nuestra competencia vienen de Dios, dijo el apóstol Pablo. ¿No? Y entonces nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para extender esta gracia maravillosa, para poder mostrarle al mundo. Póngale que nosotros nunca lleguemos a ser ministros, ¿no? Porque tal vez esa no sea la voluntad de Dios, que nosotros seamos ministros. Pero la voluntad de Dios es que nosotros a través de este cuerpo podamos manifestar la vida de Dios a toda la criatura. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no vivimos una vida en dependencia del Espíritu Santo, una vida en dependencia del Señor por medio de la vida de oración? ¿Vio? Por eso fíjese, hermano, qué necesario que es la vida de oración para el cristiano. De rodillas. De rodillas. Gracias. No es de cualquier manera. Es de rodillas. ¿Por qué de rodillas, hermano Nicolás? ¿Por qué no puede ser parado, acostado, sentado? Porque cuando usted ora de rodillas, está reconociendo que Dios está sobre usted. Amén, gloria a Dios. Que Dios está sobre usted. Jesús. Sí, Señor. Alabado sea su nombre. Fíjese que estos profetas no reconocieron que Baal estaba sobre ellos. ¿Por qué? Porque no doblaron sus rodillas frente a Baal. Pero sí doblaron sus rodillas frente al Señor. Y el Señor los usó para su gloria. ¿No? Entonces cuando usted dobla su rodilla frente a alguien, usted está reconociendo que usted es siervo de aquel que está delante de usted. Bueno, usted y yo decimos que somos siervos de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces doblamos nuestra rodilla delante de Él? Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano. Porque lo digo con humildad de corazón, no lo digo orgullosamente. Que el Señor me ayude primeramente a mí, pero nosotros decimos que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces doblamos la rodilla delante de Él? Buscando su dirección, buscando el ser fortalecido, buscando el consuelo, buscando el ser alentado por el Señor. ¿No? Y eso es algo maravilloso, que nosotros podamos entender esto, hermano, es maravilloso. Por eso le alentamos, hermano. Si usted ha dejado su vida de oración de rodillas, vuelva a estas cosas. ¿Vio? Usted ha comprobado, usted es mejor que nadie. Yo no le puedo decir a usted lo que usted pudo experimentar cuando usted vivía en esa comunión en la oración de rodillas. Usted sabe, usted en su interior sabe lo que la vida de oración de rodillas le producía cuando estaba usted ahí ocupado con el Señor. Bueno, y usted dice, ¿y por qué a mí me pasan tantas cosas? ¿Y por qué me siento tan entristecido? ¿Por qué el Señor tal vez ya no me usa como usaba antes? Bueno, usted tiene que examinarse. Y si el punto está ahí, entonces tenemos que volver a esa vida de oración de rodillas donde nosotros reconocíamos y buscábamos la dirección de Dios para todas las cosas. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Donde nosotros, como mi esposa siempre me decía, ¿no? Ella me decía, cuando yo vivía con mi hermana, dice, nosotros no dábamos un paso sin ir primero a la oración y a preguntarle al Señor qué era lo que debíamos hacer. Y así cuando el Señor les alentaba a seguir el pensamiento, tenían resultado. Y cuando les alentaba a no seguir el pensamiento, también tenían resultado. Favorable en las dos cosas, porque ellas obedecían la voz del Señor. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que saber distinguir. ¿Vio? Ahora, si usted dejó la vida de oración, usted tiene que saber distinguir qué produce la vida de oración y qué produce cuando no vivimos la vida de oración. ¿Vio? Y tenemos que volver allí, hermano. Alabado sea su nombre. Gracias damos al Señor porque podemos entender estas cosas, hermano. Porque el Señor nos hace ver. ¿Vio? Nos hace ver, ¿para qué? Para que no cometamos los mismos errores, hermano. Para que no fracasemos.
para que no fracasemos. Si usted quiere vivir en dependencia de su propia carne, entonces le tenemos que alentar a que no lo haga, hermano. No lo haga porque va a sufrir pérdida. Pero si usted va a vivir una vida en comunión con el Señor por medio de la vida de oración, y de una vida de oración de rodillas, entonces tenga la plena seguridad que el Señor le va a dar la victoria en todo. Le va a dar la victoria en todo, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos, y más de aquellos que buscan su rostro, dice. Por eso dice la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor. Aparte, fíjese, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, dice, para que Él os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido. Fíjese el resultado que tuvo la oración de rodillas del apóstol Pablo, que los efesios sean fortalecidos. ¿Vio? ¿Qué resultado tiene la vida de oración de rodillas de su pastor, de mi pastor? Que nosotros podamos ser fortalecidos. ¿Vio? Por eso cuando un siervo de Dios va delante de la presencia de Dios en una vida de oración de rodillas, intercediendo por el pueblo que Dios le puso a cargo, usted tiene que orar mucho por la vida de su siervo. ¿Vio? Acompañarlo en esa vida de oración. ¿Vio? Y bueno, nosotros, como le decía, nosotros lo habíamos comprobado. Y por las circunstancias lo hemos dejado de practicar, pero ahora el Señor nos hizo entender. No es que nos hizo entender, ya lo habíamos entendido, pero nos hizo recordar lo que producía esa vida. ¿Vio? Nos hizo recordar, nos hizo sentir en nuestro corazón lo que esa vida producía. Cuando estábamos pasando por luchas, por pruebas, por enfermedades, aún ahí al borde de la muerte, no solamente nosotros, sino en nuestros seres queridos, y nosotros íbamos en una vida de oración de rodillas al Señor, y le entregábamos al Señor la vida de nuestros seres queridos, la vida de nosotros, las situaciones de nuestro hogar, todas esas cosas le entregamos al Señor, y el Señor estaba ahí, estaba esperando que nosotros nos humillemos para que Él nos pudiera enaltecer. Hacíamos como hizo el Señor Jesús ahí en Lucas 22, ¿no? Dice en el 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Aleluya, gloria a Dios. Al Señor, gloria al Señor. ¿Vio? Y estando en agonía. Usted está en agonía, tiene que orar más intensamente. Y yo también lo tengo que hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermano. Gracias por este programa que el Señor nos ha permitido hacer. Usted puede escuchar nuevamente después las predicaciones en La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina en YouTube. Y bueno, hermanos, agradecemos su compañía, agradecemos a los hermanos que nos acompañaron y le mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos de la congregación. Sigamos orando, hermano, para que esta situación de la pandemia termine, el Señor le ponga fin, para que podamos reunirnos nuevamente, hermano. Y bueno, gracias damos al Señor por todo esto, porque el Señor nos ayuda en nuestra debilidad, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, dice, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabado sea su nombre. Gracias damos al Señor por todo esto, hermano. Nuevamente le invito a que usted pueda escuchar las predicaciones y pueda enriquecerse con la palabra de Dios. Vamos a cantar un fragmento de un coro, porque no encontramos el himnario, hermano, pero un fragmento de un coro que está en el himnario. Después, cuando lo encontremos, el próximo programa vamos a cantar. Hay una alabanza que habla acerca de la oración y dice así: dulce oración, que aliento y gozo al alma dar. Gloria a Dios. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me será. Amén, Señor. Por fe espero recibir
la gran divina bendición. Y siempre a mi Señor servir, por tu virtud dulce oración. Amén. Dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón a Dios que escucha con piedad, hasta el momento en que veré. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Francas las puertas de Sion, entonces me despediré. Amén. De ti, feliz dulce oración. Amén. Gloria a Dios. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Amén. Gloria a ti. Te damos gracias, Señor, gracias porque tú nos haces comprender el valor, Señor, de todas aquellas cosas que tú nos diste, Señor, porque aún la oración no proviene de nosotros, Señor, sino que proviene de la vida de Dios que hemos recibido. Gracias, Jesús. Y es el medio por cual esta vida tiene comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca dejar la práctica de la oración, Amén, Señor, hasta Señor. que tú vengas, Señor. Y bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, para que ellos puedan también entender la necesidad de la vida de oración. Sí, Jesús. Perdónanos, Señor, por haber cortado, Señor, nuestra comunión contigo, Señor, en un tiempo, Señor, a causa, Señor, tal vez de las situaciones, de muchas cosas, Señor. Pero, Señor, te pedimos que tú nos bendiga para que nunca, Señor, dejemos esta vida de oración, Señor, esta vida, Señor, de comunión contigo. Amén, En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados. Fuerte abrazo. Gracias, Jesús.